Este webinario número 17 se titula Transformación Postindustrial de Bilbao, un modelo para el renacimiento urbano, y tiene como objetivo proporcionar una plataforma para poder compartir conocimiento e inspiración en el campo de la regeneración urbana y para examinar un poco la historia de éxito del desarrollo postindustrial de Bilbao. Entonces, hoy vamos a explorar esta fascinante historia de transformación de Bilbao, que es una ciudad que una vez fue golpeada por la desindustrialización y que luego renació gracias a una visión audaz y acciones estratégicas. Por ejemplo, Abando Ibarra, una zona industrial abandonada, se convirtió en uno de los epicentros de esta revitalización y alberga ahora el famoso Museo Guggenheim. Una de las claves de esta exitosa regeneración fue la colaboración público-privada liderada por Bilbao Ría 2000, una empresa pública que recaudó fondos de diversas instituciones. Además, cabe notar que se fomentaron parques tecnológicos y programas de apoyo a empresas locales. También se hicieron inversiones importantes en transporte y para la creación de espacios verdes y culturales, los cuales contribuyeron a la modernización de la ciudad. El enfoque principal de este desarrollo fue el conocimiento, la creatividad y la innovación. De este modo, este webinar va a explorar un poco esta historia y extraer lecciones inspiradoras de proyectos de regeneración urbana que pueden ser modelo para otras ciudades en todo el mundo. En efecto, la regeneración urbana es clave para crear un futuro sostenible y Bilbao es un ejemplo inspirador de lo que se puede hacer, de lo que es posible. También para parte de las personas que están aquí con nosotros en el webinario, va a ser una oportunidad para introducir un poco el evento de IORC que vamos a organizar en octubre en Bilbao para que conozcan de manera presencial uno de los proyectos que se van a presentar el día de hoy. Así que ahora vamos a comenzar con el evento. La agenda del evento va a ser la siguiente. Primeramente, Borja López y Cernin Martínez Yoldi, quienes son nuestros panelistas, van a presentar la historia de regeneración de Bilbao. La segunda parte va a estar dedicada a preguntas y respuestas, a una parte de discusión. Por lo siguiente, si tienen comentarios, dudas, preguntas, cosas que quieren compartir con nosotros, por favor las pueden inscribir en la cajita de preguntas y respuestas que está abajo de su pantalla. Para los que acaban de unirse, también les recuerdo que pueden escuchar el webinario en inglés o en portugués si escogen el canal de interpretación correspondiente. Ok, listo. Ahora, antes de cederles la palabra a los panelistas, les voy a presentar muy brevemente. Primeramente tenemos a Borja López, quien es un arquitecto altamente calificado, que tiene un título de maestría de arquitectura y un diploma en planificación y desarrollo urbano de la Universidad de Navarra. En la actualidad se desempeña como consultor de planificación y desarrollo territorial en IDOM, donde lidera y coordina diversos proyectos de alto perfil. Borja tuvo un papel fundamental en la exitosa regeneración del barrio Bolueta en Bilbao, un proyecto que recibió el prestigioso Premio Ciudad de Ecología y Medio Ambiente de la Asociación Vasco-Navarra de Arquitectos en el 2009. La experiencia de Borja también se extiende más allá de las fronteras españolas, habiendo contribuido en proyectos en países como Guatemala, Panamá, El Salvador y Angola, abordando aspectos como la preservación cultural, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Por otro lado, también tenemos con nosotros a Cernin Martínez Yoldi, quien es experto en economía y desarrollo, posee una sólida formación en economía, filosofía y desarrollo local. Es autor del libro Tratado de Economía y Hacienda y actualmente se desempeña como fundador y CEO de Kemen Acompaña, una empresa de desarrollo social y económico. Ha desempeñado roles claves en el sector público y privado, incluyendo su papel como director general de política económica para el gobierno de Navarra, donde diseña estrategias económicas a largo plazo. Su experiencia multidisciplinaria y liderazgo lo convierten en un experto en economía y desarrollo altamente calificado. Ya acabé con las presentaciones y la introducción
y quiero resaltar que es un honor tenerles con nosotros hoy. Estamos muy contentos y estamos también segurísimos de que su conocimiento enriquecerá enormemente la discusión y nuestro webinario. Ahora, sin más, les dejo la palabra. Muchas gracias a todos, buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren. Eh, bueno, creo que tenemos este poquito tiempo, entonces voy a compartir, vamos a hacer una presentación entre Cernin y yo. Inicialmente pues les contaré yo unas poquitas cosas de Bilbao, un poco la historia, los proyectos que han ido habiendo y luego Cernin va a contar un poco más cómo ha sido todo este proceso a través de qué instrumentos o qué instituciones se ha ido implementando y un poco las lecciones aprendidas que quizá pueden servirles pues, para las ciudades de las que están ustedes trabajando, ¿no? Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pues como les decía, primero pues les vamos a contar un poco eh, cómo es Bilbao, ¿no? Un poco su contexto histórico. Voy a ir quizá un poquito rápido en esta parte porque creo que es más interesante lo anterior, pero sí que hay ciertos elementos de este contexto histórico que van a servirnos, ¿no? Y quería empezar un poco por cómo es el territorio donde se encuentra la ciudad, ¿no? Es la ciudad, y nos van a oír hablar continuamente de la ría, ¿no? La ría no deja de ser este río que se ve aquí, que está influenciado por la marea, es decir, tiene agua salada cuando sube la marea y es un río cuando baja la marea, ¿no? Es un estuario que se extiende a lo largo de aproximadamente 15 kilómetros, ¿no? Y está rodeado de pequeñas colinas, ¿no? Son montañitas, pequeñas montañas que lo conforman en toda este área, que lo que ha hecho es que toda la ciudad no pueda expandirse hacia las montañas y se haya desarrollado en este aspecto longitudinal, ¿no? Inicialmente, para que se hagan una idea, no sé si se ve bien, pero aquí hay un puntito amarillo. Esto es digamos, el núcleo inicial de Bilbao, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en otra imagen un poquito mejor. Y de ahí se ha ido expandiendo todo a lo largo de lo que llamamos la ría, ¿no? Este río que recorre este territorio. Y esto es muy importante porque, bueno, ahora veremos toda esta influencia que tiene la ría en la ciudad, ¿no? ¿Y por qué se funda la ciudad, ¿no? La ciudad se funda en el 1300, en el año 1300, a orillas de, ya digo, de la ría, y se funda como 7 calles, ¿no? Eran 7 calles que estaban orientadas fundamentalmente al comercio. ¿Por qué? Porque esto era un puerto que, como he dicho, bueno, no lo he dicho, mejor dicho, el río o la ría es navegable. Entonces los barcos, este era el punto hasta el que podían llegar. Entonces en este punto se producía todo el comercio principalmente de lana. O sea, era lana de oveja que se llevaba a los países, a Flandes, ¿no? A lo que es Países Bajos, Holanda, etcétera, y ahí lo convertían en textil, ¿no? Entonces se convierte primero en un tema comercial por su puerto, por su posición de puerto y para hacer competencias a otros puertos que había en el norte de España, de tal modo que aquí podían sacar los impuestos, ¿no? Entonces esa relación con el río está como en el ADN de la ciudad porque es inicial, ¿no? También es muy importante y está en el escudo de la ciudad, ¿no? Este puente que es el puente de San Antón y la iglesia, ¿no? Porque la iglesia y puente de San Antón era el primer punto en el que se podía cruzar este río y por el que llegaban las mercancías, es decir, sobre todo la lana de Castilla, ¿no? Principalmente. Entonces, lo que ocurre es que como esto se tiene que ir desarrollando mucho, pues lo que empieza a tener mucha importancia todo lo que es toda la relación de borde con lo que es la ría. Entonces se crea en 1511 lo que se llama el Consulado de Bilbao. ¿Qué es el Consulado de Bilbao? No es más que, digamos, la creación de lo que ahora llamamos la Autoridad Portuaria de Bilbao, es decir, se le da al puerto de Bilbao, se le da la competencia de diseñar
todo lo que es el borde de la ría, ¿no? Entonces esto es muy importante porque ya no es la municipalidad o el ayuntamiento el que decide cuál va a ser toda la planificación de la ciudad, sino que es el puerto. ¿Por qué? Por esto que decíamos antes, toda esta vinculación que tiene la ciudad con el puerto o la ría en este caso, ¿no? Luego este consulado recibe distintos nombres, ¿no? Junta de Obras del Puerto y ahora en la actualidad pues es la autoridad portuaria. Pero ahora, como vamos a ver, pues ya ha perdido, digamos, todo ese peso que ha tenido a lo largo de la historia en la planificación de la ciudad, ¿no? Aquí he traído un barquito, ¿no? Que se llama el Consulado de Bilbao, que era un barco que estaba atracado en un muelle y que era un poco el emblema también de la ciudad, ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces, digamos, durante estos siglos, desde el 1300, 1500 hasta el siglo XIX, la ciudad básicamente se dedica al comercio, ¿no? Principalmente, como decía, la lana, pero en el siglo XIX, y apoyado en una cosa muy importante que he dicho, se produce una gran revolución industrial. En qué se apoya esta revolución industrial? En dos cosas, que cercano en esas colinas que veíamos alrededor de Bilbao hay carbón y mineral de hierro. Entonces, estas dos cosas, ¿no? Junto con la presencia de la ría, hace que se produzca toda una transición de ese sector, digamos, más comercial a un sector más industrial y de una industria pesada, ¿no? Sobre todo siderurgia, astilleros, y eso cambia completamente el carácter de la ciudad, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes antiguas, ¿no? Entonces pasa a ser una ciudad eh, pues muy similar, la han comparado con Pittsburgh, con Manchester, ¿no? Las ciudades inglesas tienen mucho que ver porque todo este proceso industrial de crecimiento alrededor de la siderurgia fue liderado pues, por los ingleses, ¿no? Vinieron muchos ingleses a trabajar a Bilbao, ¿no? De hecho, el equipo de fútbol de la ciudad, ¿no? Pues se llama Athletic Club de Bilbao, ¿no? Y se llama en inglés porque fue fundado por ingleses, ¿no? Pues es el segundo más antiguo de España, ¿no? Y bueno, aparte de estas cosas, pues todo esto cambia la fisionomía de la ciudad, ¿no? Ya ven, y se convierte en una ciudad pues llena de humo, de fábricas, chimeneas, ¿no? Altamente contaminante, el agua, pues ya lo ven, ¿no? El agua de lo que es la ría, pues se vuelve pues una cloaca, ¿no? O sea, toda la industria, aparte de las aguas negras de la ciudad, toda la industria vierte ahí sus desechos y entonces se convierte en eso, una auténtica cloaca, ¿no? Entonces, esto es durante todo el siglo XIX, durante gran parte del siglo XX, ¿y qué ocurre? Se produce una gran crisis en el siglo XX, especialmente pues, a partir de los años 70, con todo el tema de la crisis del petróleo, crisis energética, y bueno, pues se empieza a abandonar mucha industria. Las industrias empiezan a abandonarse. Esta foto que tenemos aquí, por ejemplo, es la caída de Altos Hornos. Altos Hornos de Vizcaya era una empresa siderúrgica enorme, trabajaban miles de personas y en los años pues 80, más bien entre los 90, pues acaba en crisis, ¿no? Pero todo esto acabado, como se ve aquí, derribada, ¿no? Pero todo esto pues comienza antes, como decía, en los 70, también agolpado o aunado a otras cosas, ¿no? Se produce también, como saben, entre el año 75 y el 78 en España se produce una transición, se pasa de una dictadura a la democracia, entonces hay toda una serie también de revueltas sociales. También en la ciudad se produce todo un tema de mucha droga, mucha heroína, sobre todo en los años 80. También esta imagen que vemos aquí, todo un tema de terrorismo. Hay un fuerte movimiento independentista en el País Vasco, Bilbao está en el País Vasco, y entonces hay un grupo terrorista, ETA, que produce pues, atentados con muchos muertos, ¿no? De hecho, en los años 80 pues, se les conoce como los años de plomo, ¿no? Porque pues, había muchos atentados y casi 800 muertos hubo en total, ¿no?
Y también pues hay revueltas sociales ante los cierres de las empresas, como decía, pues mucha gente va a la calle, manifestaciones, etcétera, ¿no? Todo este panorama pues se ve ya, digamos, completamente desbordado, nunca mejor dicho, ¿no? Cuando llegan unas inundaciones muy fuertes que hubo en el año 1983, ¿no? Aquí vemos, pues, este es el mercado de la Ribera, ¿no? Pues algunas calles totalmente inundadas. El barco que veíamos antes, el consulado de Bilbao, se hundió, ¿no? Entonces eso fue ya como un símbolo total, ¿no? O sea, se ha tocado fondo, ¿no? La ciudad está hundida, nunca mejor dicho, y, y entonces pues toca, como decíamos antes, pues volver a sacar esto a flote, ¿no? Y entonces este renacimiento, ¿cómo se produce, no? Pues este renacimiento, primero, lo que hay, y esto quizá me voy a tener aquí un poquito. Quizá hay una cosa, lo que todo el mundo conoce de Bilbao, pues es el Guggenheim, ¿no? Y es cierto, es muy importante. Nuestra empresa, donde yo trabajo, IDOM, ¿no? Pues fuimos los que hicimos el proyecto de ejecución en colaboración con Frank Gehry, ¿no? Del museo. Y pues la verdad es que estamos súper orgullosos, ¿no? Y es un poco como, digamos, la guinda del pastel, ¿no? O el adorno final, que es, ya digo, muy, muy importante, pero ha habido toda otra serie, y es un poco lo que queremos contar aquí, porque quizás es menos conocido, ¿no? El Guggenheim, pues, es más conocido, pero estas otras cosas que están detrás y que yo creo que han sido muy, muy importantes, en las que nos queremos centrar hoy, y quizá por eso no hay tantas fotos del Guggenheim y sí fotos de otras cosas, ¿no? O estamos centrando más la atención en estos otros aspectos, ¿no? Y a mí uno que me parece súper importante es este que está aquí, que es el Plan Integral de Saneamiento de la Ría, ¿no? Como decía antes, durante todo el siglo, finales del siglo XIX y todo el siglo XX prácticamente, pues la ría se convirtió en una cloaca, ¿no? Tanto es así que yo me acuerdo, mi mamá cuando era pequeñito, pues no te decía que cuando te portabas mal, ¿no? Pues me decía, como te portes mal, te voy a tirar a la ría, ¿no? O sea, tal era el grado digamos, de susto, de miedo que daba la ría, bueno, pues que era una cosa tremenda, ¿no? Olía mal, estaba sucia, etcétera, ¿no? Por supuesto, no había ni un solo pez, etcétera. Entonces, se produce todo este plan integral de la ría, que básicamente lo que se trata es de hacer colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales para intentar limpiar todo lo que es la ría, ¿no? Y luego también en el año 83 hay todo un plan de transporte de la margen derecha de la ría, que básicamente lo que se traduce es en hacer el metro. Esto empieza en el año 83, pero como veremos el metro se hace ya en los 90. Pero ya están estas ideas un poco de que hay que darle la vuelta a la ciudad, ¿no? Y quizá el plan más importante, aunque luego, bueno, todos estos planes han sufrido modificaciones, es en el año 91 que hay un plan estratégico para la rehabilitación de lo que se llama el Bilbao Metropolitano, o toda el área metropolitana, que eso no lo he dicho, ¿no? Pero todo esto que veíamos en la primera imagen son varios municipios, o sea, no solo el municipio de Bilbao, es toda un área metropolitana. Entonces, hay este plan estratégico en el año 91 que es muy importante, porque luego veremos que de ahí surgen una serie de instrumentos que son las que le van a dar el cambio a la ciudad, ¿no? Y luego otro plan, pues es el Plan General de Ordenación Urbana, que es como el plan que, digamos, va a dirigir cuáles son los cambios y todo el desarrollo urbanístico que va a tener la ciudad pues que ha sido desde el 97, y se ha aprobado uno nuevo en el año 2020, o sea que ha estado vigente por más de 30 años, ¿no? Y entonces, ¿cuáles han sido las instituciones que han guiado pues esta transformación? Pues esto yo creo que es muy importante. Aquí en este lado tenemos las instituciones, y luego quizá Fermi nos cuente algo más, pero hay diferentes instituciones de diferentes niveles. Por un lado, el gobierno vasco, que es un gobierno autonómico. España está dividido en diferentes, llamamos comunidades autónomas, es decir, regiones
que tienen cierta independencia, ¿no? Y el País Vasco es una de ellas, ¿no? Luego hay otras regiones más pequeñitas dentro de estas comunidades autónomas que les llamamos provincias, que otra de ellas es Vizcaya, que es la provincia de la cual Bilbao es capital. Y luego hay dos ayuntamientos muy importantes que son los ayuntamientos o municipalidades eh, que tienen mayor importancia en todo este proceso, que han tenido mayor importancia, que son el Ayuntamiento de Bilbao y el de Baracaldo, ¿no? Y además, y ahora paso a la siguiente columna, hay otra serie de instituciones a nivel del gobierno nacional, ¿no? de toda España, que es la entidad pública del suelo, que luego vamos a ver por qué es tan importante, ADIF, que es el propietario, por así decirlo, de todos los suelos ferroviarios, junto con FEBE. ADIF es Administración de Infraestructura Ferroviaria y FEBE es Ferrocarriles de Vía Estrecha, que es otra, digamos, compañía ferroviaria que tiene mucho suelo y que son todas propiedad del Estado. Y luego también el puerto de Bilbao, que también es del Estado. Entonces, estas instituciones son estatales y básicamente lo que tienen es suelo en Bilbao, ¿no? Y bueno, estas instituciones también, ¿no? El gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y los ayuntamientos también tienen suelo. Entonces se agrupan y crean diferentes instrumentos o sociedades públicas, ¿no? Que luego vamos a ver más en detalle, que son muy importantes. Bilbao Ría 2000, porque ha sido como el brazo que ha llevado muchas de las actuaciones más importantes. El Consorcio de Aguas de Bilbao, que lo que se ha tratado es de poner en marcha ese plan de saneamiento que veíamos y hacer que la ría se convierta en lugar pues, habitable, ¿no? Y luego instituciones como Bilbao Metrópoli 30, que son como más grupos de pensamiento, y también pues, el grupo SPRI, que es la Sociedad para la Reconversión Industrial. Bueno, ¿qué proyectos se han dado en esta transformación, ¿no? Pues han sido varios. Para mí, quizá, como decía, los más importantes pues han sido los que han sentado estas bases, ¿no? Que son los que desarrollan infraestructuras, ¿no? Por un lado, un nuevo puerto. Antes el puerto de Bilbao, como decía, estaba a lo largo de toda la ciudad. En esta imagen se ve un poquito cómo estaba aquí. Entonces se hace un puerto nuevo que le llaman el puerto exterior o el superpuerto, que es toda esta mancha roja. Entonces mm, todas las operaciones portuarias que estaban dentro de la ciudad se trasladan al exterior y eso que permite liberar suelo en el centro de la ciudad, ¿no? La otra cuestión que se hace es lo que decíamos, ¿no? Todo este plan de saneamiento de la ría, ¿no? Pues se hacen toda una serie de colectores gigantes. Aquí vemos una foto de cómo era antes el color, ¿no? Y ahora, como tenemos, pues una ría en la que se hacen hasta pues, campeonatos de salto de Red Bull, se puede pescar. Bueno, esta es la gran estación de tratamiento de aguas depuradoras, colectores enormes, etcétera, ¿no? Otro gran cambio, ¿no? Otro gran cambio es el transporte público. El transporte público, aunque será muy deficitario, y se impulsa muchísimo, tanto el tren como el autobús. Aquí vemos la estación intermodal, el nuevo aeropuerto, el tranvía. Se ponen muchísimos elementos de transporte público al servicio de todos los ciudadanos. Y aquí vemos cómo el incremento ha sido brutal, ¿no? Como según se van poniendo en marcha cada una de estas infraestructuras, el transporte público aumenta mucho, el uso del transporte público aumenta muchísimo. Pero quizá el más icónico, ¿no? Hablando de transporte público, pues es el metro, ¿no? El metro lo diseña Norman Foster, aquí vemos el esquema, ¿no? Y básicamente el metro va a lo largo de toda la ría y llega un momento en que pasa a las dos márgenes de la ría, ¿no? Y bueno, pues con una imagen muy reconocida y que ha supuesto una gran transformación porque ha permitido liberar de muchos vehículos el centro de la ciudad. Otro tema muy importante en Bilbao también son los puentes, ¿no? Como decía antes, la ciudad se origina al lado de un puente, el puente de San Antón. Se construye a finales del 19 este puente en la desembocadura de la ría, ¿no? Que en realidad es un transbordador. En este puente y este que vemos aquí, que es el puente de Deusto,
que ya ven que eran puentes que se podían abrir. ¿Por qué? Porque lo importante era el tráfico de buques. Por eso aquí también este puente es tan alto, para que puedan pasar por debajo de los buques. Y no es hasta los años 80, o sea, teníamos entre este puente y este una distancia de 15 kilómetros. En los años 80 se hace otro gran puente, también que puedan pasar buques, y ya no es hasta los años 90 cuando se empiezan a construir nuevos puentes y la ciudad empieza a estar más unida. Porque antes se hacía mucho o a través de barquitos que iban de un lado a otro de las riberas, o si no, había que dar pues, eh, digamos, recorrer muchos kilómetros para ir de un lado a otro de la ciudad, ¿no? Otra cuestión que también tenía Bilbao era que estaba cosida, ¿no? Como todo era puerto, había que llegar por todos los medios posibles hasta los muelles del puerto. Entonces estaba llena por todos lados de infraestructuras ferroviarias, ¿no? Aquí vemos todo esto que está en rojo, y este es como el ensanche de la ciudad, ¿no? Son todo vías que en su día existían en la ciudad, ¿no? Y se han ido cubriendo con distintas, aquí vemos arriba cómo era esa trinchera del ferrocarril, ¿no? Cómo pasaba el ferrocarril, y aquí vemos la misma imagen ya con las vías cubiertas, ¿no? Debajo sigue pasando el tren, de hecho esto es la avenida del ferrocarril, esta es otra trinchera que se cubrió, que ahora es uno de los accesos por la zona de San Mamés a Bilbao. Entonces, todas estas vías que vemos aquí se han ido cubriendo y eso le ha cambiado también muchísimo la cara a la ciudad, porque antes, ya digo, era como una muralla, estaba la ciudad amurallada, pero de vías y de puertos, ¿no? O sea, estaba amurallada por infraestructuras de transporte que han ido desapareciendo. Otro tema fue, pues, en unos antiguos, esto era la fábrica de Ansio, era un tema también siderúrgico. Se construye una feria de muestras muy importante porque en Bilbao hay cada 4 años perdón, cada 2 años lo que llaman la Bienal de la máquina herramienta. Como es una ciudad muy industrial, pues tiene eventos relacionados con estas cuestiones y se construyó una feria de muestras es profeso para eso. Ya existía una, pero esta es mucho mayor y más moderna, ¿no? Para darle todo este dinamismo a los congresos, que luego también veremos que ese ha sido uno de los cambios que ha habido en la ciudad, ¿no? Que se ha ido hacia actividades más terciarias, ¿no? Y esto viene acompañado de estas infraestructuras, de toda una serie de operaciones urbanas pues muy importantes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Mézola, que luego hablaremos quizá un poquito más en detalle, pero fue la primera operación que hizo Bilbao Ría 2000, que como decía es la sociedad pública que se creó para liderar toda esta transformación de la ciudad. Entonces pasó, ya ven, de ser una gran explanada de vías a convertirse en un gran parque. Esta es una estación de ferrocarril y debajo siguen aún pasando los trenes, ¿vale? Y aparecieron todo este conjunto de torres que son viviendas y digamos, todo el dinero que se obtuvo de la venta de estas viviendas fue con lo que se pagó toda la cubrición de las vías, la generación del parque, etc. Este lo ha comentado antes Aureli, es quizá el caso más emblemático, ¿no? Es Abando Ibarra, ¿no? Pues Abando Ibarra, pues este era el aspecto que tenía en los años 80, ¿no? Eran almacenes portuarios, un astillero aquí que se llama Euskalduna, y de eso pasa a convertirse en un centro de negocios, universidad. Esto que vemos aquí es la Universidad de Deusto, y aquí se construyen 2 edificios universitarios, una torre, un centro comercial, hoteles, o el Palacio de Euskalduna. Pues lo mismo, esta fue otra de las grandes transformaciones de Bilbao Ría 2000. Y estos suelos en origen, pues como digo, eran parte del puerto, parte de estas compañías públicas ferroviarias, ¿no? Aquí vemos otra imagen donde donde se ve la parte de Abando Ibarra donde está el Guggenheim, ¿no? Aquí está el Guggenheim, aquí vemos la torre, que esto también tiene su anécdota. El Guggenheim no iba a estar aquí. El Guggenheim, cuando Frank Gehry va a Bilbao, le suben aquí a esta colina que se llama Archanda y desde ahí le enseñan, desde ahí se ve toda la ciudad y le enseñan dónde iba a estar el Guggenheim, que iba a estar eh, en un antiguo almacén de vinos que se llama la Alhóndiga, ¿no? Y entonces él pregunta por este solar
que se ve aquí, ¿no? Que ya digo, era una estación de mercancías, de trenes, y pregunta qué es ese solar y por qué no hacen ahí el museo. Y entonces, pues bueno, pues los dirigentes de ese momento pues decidieron hacerle caso y construir allí, aquí el museo y bueno, pues ha sido un éxito. Este es otro ejemplo de esa transformación de Abando Ibarra, ¿no? Esto era un antiguo, se ve aquí a la izquierda, bueno, está ya desmontado, pero esto era un antiguo astillero y de ese astillero pues se ha convertido en un museo marítimo y un palacio de congresos que ahora tiene muchísimo éxito. Y aquí vemos pues un puente nuevo que antes no existía por ese problema de que había que garantizar la navegación, ¿no? Pues todos los bordes pasan de ser bordes llenos de grúas industriales, etcétera, a convertirse ya pues, en áreas públicas donde pueden acceder los ciudadanos, etcétera. Esto también ha sido un poco un cambio que, que ha surgido cierto debate, ¿no? Porque han dicho, bueno, pero ha perdido el carácter la ciudad, ¿no? De esa ciudad industrial un poco dura, pues ha pasado a una ciudad pues un poco muy distinta, ¿no? Más verde, etcétera, ¿no? Que no tiene, aunque se ha intentado mantener su pasado, veíamos hay algunas cosas, ¿no? Como las grúas, etcétera, que se han intentado mantener. Esta es otra operación en Baracaldo, otro de los municipios que decía. Aquí estaba una gran industria que se llamaba Altos Hornos, que tenía, bueno, que se dedicaba a la fundición de acero y aquí pues se ha convertido en un gran barrio, que bueno, aquí está todavía en construcción, pero cuando se ha construido más, con grandes equipamientos, etcétera, ¿no? Entonces esto ha pasado de ser también como un área gris, ¿no? A convertirse pues en un área mucho más amable y más abierta a todos los ciudadanos, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Que es más reciente, este ya es de los 2000, ¿no? Que es Bolueta también, que era una antigua fábrica que se dedicaba a la transformación del acero, pues se ha convertido en un barrio en el que, y aquí ya se ha introducido una nueva variable, que es colocar vivienda social, ¿no? Se han construido 1.100 viviendas, de las cuales el 50%, que son estas viviendas aquí de este edificio negro, el 50% de esas 1.100 viviendas son viviendas sociales, es decir, de asequibles pues para, digamos, pues para las gentes con menos poder adquisitivo. ¿Y ahora qué nos queda, no? Porque se ha transformado mucho, pero todavía quedan áreas, estos Zorrozaurre, cuyo master plan pues hizo Zaha Hadid, que ahora mismo están en todo este proceso de transformación, ya se ha iniciado. Bueno, aquí, por ejemplo, estas son nuestras oficinas, las de nuestra empresa, que era un antiguo almacén portuario que se compró hace 10 años y se ha transformado en las oficinas. Aquí se ha construido una clínica y ya todo este frente ya está construido y son viviendas donde también hay un porcentaje alto de viviendas de interés social, como decía, ¿no? Que en este caso creo que están alrededor del 40%, si no me equivoco. Y bueno, en total son como 6.000 viviendas y también un poco con esto que les decía antes, ¿no? Que se está un poco perdiendo ese carácter. Aquí lo que se está apostando en esta área central, se está apostando mucho por tener una zona de innovación, ¿no? Un parque tecnológico que le llamamos, pero urbano, ¿no? Y ya hay pues varias universidades y varios elementos que se están ubicando aquí, ¿no? Bueno, ya por último, antes de darle la palabra a Ferni, ¿no? Pues un poco toda esta arquitectura que se ha hecho, aquí hemos visto como las grandes, o he intentado mostrarles rápidamente, ¿no? Como los grandes proyectos que se han llevado a cabo, pero todo esto luego tiene pues edificios, aquí vemos pues la Torre de Iberdrola, que es una hecha por César Pelli, que es un, bueno, no he traído el Guggenheim porque ya lo conocen, no he traído el metro porque ya lo hemos visto, he querido traer otros edificios que me parece que también son importantes y a veces pues no se les da ese reconocimiento, ¿no? Pues la Torre de Iberdrola de Pelli, ¿no? Con los grandes arquitectos, ¿no? Aquí tenemos, pues, este es el rectorado, ¿no? El edificio del rectorado de la Universidad del País Vasco, de Albarosiza. La Universidad de Deusto tiene una biblioteca que la hizo Rafael Moneo. Este edificio que es de la sanidad pública, de Juan Carlos Coll. Un polideportivo que está en Miribilla, que esto lo hizo un compañero nuestro, Javier Pérez.
la biblioteca de la Diputación Foral, de IMB, la clínica del IMQ que les comenté antes de Carlos Ferrater, el edificio del Palacio de Congresos, Federico Soriano, las torres de Isozaki, de Arata Isozaki, ¿no? Aquí este es un desarrollo de Richard Rogers, el master plan de Zaha Hadid, un hotel de no me sale el nombre de Ricardo Legorreta, Phyllis Star, esto es lo que iba a ser el Guggenheim, la Lóndiga, que ahora es un centro social que se transformó, ¿no? Y así, pues hay muchísimos más. Entonces, todo esto no ha sido también una cosa como casual, ¿no? Sino que ha sido un poco también premeditado por la municipalidad, por el ayuntamiento, de ir atrayendo a todo este tipo de arquitectos y tener como una colección, por así decirlo, ¿no? Lo decía un alcalde de Bilbao, nos decía eso, que lo que se ha buscado es tener también como ese catálogo, esa colección de arquitectura, ¿no? Un poco de autor, ¿no? También lo mismo se ha tenido con los artistas, ¿no? En la ciudad hay diferentes artistas o esculturas de Chillida, de Oteiza, y se ha buscado tener también una colección de arte urbano, ¿no? Y yo creo que ya le voy a ceder la palabra a Cerny. Sí, bueno, pues Borja ya ha contado lo más importante, ¿no? Y en estos últimos siguientes minutos vamos a hablar de cómo fue posible esto y ofrecer algunos datos financieros y económicos, medidas financieras y modelo de gestión que llevó a estas realizaciones. Sí, si pasas, Borja. Bueno, en primer lugar, un nuevo modelo económico. Como apuntaba Borja, en el año 91 se aprueba un plan estratégico para el futuro de Bilbao, de revitalización, en el cual se recoge la historia, como se decía, un inicio comercial de 1300 a 1900, un siguiente modelo industrial de 1900 a 1980, diría, y en estos últimos 30 años es lo que ha llevado a transformar la ciudad. Como se ve, también Bilbao, al igual que el resto de ciudades y regiones, los procesos de cambio son cada vez más rápidos. Se decide, se planifica ante la crisis industrial tan fuerte por la competencia también de nuevos países, en los astilleros, el agotamiento de las minas, los elevados costes salariales. España se pone al nivel de otros países europeos y no puede competir fundamentalmente con los países asiáticos. ¿De qué va a vivir Bilbao en el futuro, no? Se decide un cambio radical, es un cambio disruptor, porque Bilbao nunca había traído al turismo y realizaciones culturales sí que había habido gracias a los mecenas de la industria, pero se decide transformar Bilbao y ahí a lo largo, aprovechando la ría, mirando ya a la ría hacia la cultura, el turismo y el ocio. ¿Cómo? Pues a través de la innovación, la creación de empleo y el fomento del empleo en nuevos sectores de servicios avanzados. Se aprueban también, es un momento en el que se están ya aprobando planes, lo que dice aquí iniciativas soft, planes de gestión de I+D, la I+D+I, y investigación, desarrollo e innovación, con un fortísimo también apoyo público y colaboración público-privada a través de subvenciones y ayudas a proyectos, por un lado, y también la creación de una red de centros tecnológicos dedicados a la investigación aplicada. También enfocarnos en el foco en el medio ambiente y la sostenibilidad y el transporte y la movilidad. Ahí más abajo ven un poquitín la línea del tiempo. En estos 25 o 30 años el eslogan ha sido un proyecto al año. Y es más o menos lo que se ha conseguido, un proyecto emblemático cada año. A partir del año, diría, 1990, podemos datar el inicio de la revitalización de Bilbao, donde se inicia este proceso de pensamiento, hasta lo más fuerte, quizá 2012-2013. Es un proceso que continúa, por supuesto, pero esos emblemas quizá los encontramos en ese tiempo y podemos llevar a la conclusión que el cambio de Bilbao fundamental
pues ha llevado 25 años. El siguiente cambio, estamos en un nuevo cambio. Fíjense, el primer cambio llevó 600 años, el segundo 80 años, el tercero 30, pues ahora la cuarta revolución industrial de la tecnología, donde Bilbao debe estar preparado para acoger este nuevo cambio, será mucho más breve. Bueno, en primer lugar, si vemos a la izquierda, todo el contexto político, social es muy importante y en España en el año 78 se aprueba la Constitución de la democracia y mm, Bilbao y las regiones vascas adquieren su estatuto de autonomía. La autonomía financiera y fiscal de Vizcaya ha sido muy importante para financiar también las iniciativas y tener una autonomía. Básicamente, a diferencia de la mayoría de regiones de España y de Europa, en Vizcaya tiene su propia agencia tributaria, su propia hacienda, de modo que recauda sus propios impuestos y luego entrega una parte al Estado nacional para financiar esos servicios nacionales. Pero todas las políticas se gestionan con los propios recursos, con una política fiscal autónoma. Y esto es muy importante. Bueno, en el año 85 también ya lo ha comentado Borja, la inauguración del superpuerto de Bilbao. En el 91 el plan estratégico, en el 94 quizá esa principal o inicial operación de Amézola. En el 96, bueno, quizá un poquito más abajo, también destacar la importancia de la creación de Bilbao Ría 2000, un poquitín más abajo, que va a ser, como voy a explicar, la entidad que va a pilotar todas estas operaciones de regeneración urbana. El metro de Bilbao también es un hito muy importante, el aeropuerto, fíjense cada año el Museo Guggenheim, la regeneración de Galindo, el Palacio Euskalduna, en el 2002 el tranvía, eh, bueno, el Masterplan de Zorrozaurre, la regeneración de Basurto, la Torre Iberdrola, bueno, una gran cantidad de iniciativas públicas y privadas que han favorecido la regeneración. Pasamos. Bueno, en este nuevo modelo, realmente estas infraestructuras son un apoyo para el nuevo modelo y por los datos, pues vemos que realmente ha funcionado. El tradicional peso industrial mm, ha mantenido su peso en declive, pero lo importante es el aumento en la parte superior de los empleos en los servicios. Son unos servicios además de alto nivel tecnológico, de apoyo a la industria, pero que no solo sirven a la industria local, sino la nueva exportación de Bilbao no es tanto industria, sino servicios a las industrias y a las personas junto al desarrollo incipiente del turismo. Y en la gráfica de abajo ven la evolución del gasto en investigación y desarrollo, también en unas colaboraciones público-privadas y en la aprobación de unos planes cuatrianuales con objetivos de patentes, de investigadores, de inversión. Pasamos. Bueno, aquí también vemos el turismo. Nadie pensaba que Bilbao podía ser turístico, ya que era una ciudad oscura, contaminada, con una ría sumamente insalubre. Sin embargo, pues aquí vemos algunos datos. El desarrollo del aeropuerto y sobre todo el gancho del Museo Guggenheim, pues ha permitido que sea considerado como un destino turístico. También, ¿por qué no? Si ven arriba, pues el Museo Guggenheim pues, ha generado un gran impacto y es un elemento, digamos, atractor por sí mismo, que eso es lo realmente difícil en operaciones urbanas, generar un atractor. Una vez que los turistas ya están en Bilbao, pues se puede desarrollar otras visitas eh, complementarias, pero ese atractor a Bilbao, pues ha sido
el museo, ¿no? También el Palacio Euskalduna, del cual hay que destacar su correcto dimensionamiento, porque a menudo se tienden a sobredimensionar estas infraestructuras. El Palacio Euskalduna pues, tiene una ocupación prácticamente del 100% para digamos, el público local y también turístico. Y también se ha desarrollado un importante turismo de congresos y una apuesta también desde lo público por atraer eventos de todo tipo, no solo ya relacionados con la industria, sino con los servicios, con la cultura, con el teatro, con el cine. ¿Avanzamos? Bueno, esto se ve reflejado en algunos indicadores de la calidad de vida de Bilbao, que muestra que también reflejan ese cambio de modelo económico hacia las personas, hacia la innovación y hacia el turismo. Avanzamos. Bueno, y aquí quería entrar un poco en la gobernanza, ¿no? Quizá puede ser algo útil para ustedes. Adelante. Bueno, eh, este proceso de renovación urbana fue posible por un modelo de gestión coordinado y apoyado en una serie de proyectos estratégicos que hemos visto. En primer lugar, tenemos que destacar la coordinación interinstitucional, público-público y público-privada, con la generación de un consenso participativo, pero también basado en el liderazgo, y la creación de la compañía pública Bilbao Ría 2000, una sociedad anónima sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de recuperar áreas degradadas, gestionando los recursos necesarios para generar suelo y facilitar la urbanización. Bilbao Ría 2000 se crea en el año 1992 como una compañía pública participada, si vemos en el centro, en el 25% por la Sociedad Pública de Suelo, 10% Puerto de Bilbao, 10% ADIF, 5% FEDE. Por tanto, la mitad de su capital social son entidades estatales de España. ¿Qué aportaban ellos a la sociedad? Fundamentalmente suelos, los suelos portuarios, los suelos ferroviarios, susceptibles de tener otros usos. Y al lado derecho son las entidades locales del País Vasco, el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y los dos ayuntamientos que más suelo disponían en la zona, el municipio de Bilbao y el municipio de Baracaldo. Estas entidades pusieron un fondo común de suelo y un plan estratégico para desarrollar estos suelos. Una vez se realiza la aportación del suelo, la sociedad se financia con recursos y, digamos, efectúa las actuaciones necesarias para generar parcelas aptas para urbanizar, bien sea el saneamiento, la limpieza, en todos los casos, en muchos casos suelos muy contaminados, la urbanización. Estas parcelas después se venden a entidades privadas para generar viviendas, para generar, hemos visto, edificios de oficinas, y con estas plusvalías permite devolver los préstamos y financiar todas las infraestructuras. Bilbao Ría 2000, con un capital inicial de 1,8 millones de euros, ha sido sostenible económicamente, de modo que estas entidades no han tenido que aportar recursos propios de su presupuesto, sino con las plusvalías generadas debido a la actuación y recalificación de los suelos, por supuesto, suelos inicialmente industriales portuarios son recalificados para usos más lucrativos y estas plusvalías permiten financiar todos los proyectos y la regeneración urbana que ha mostrado Borja anteriormente. Bueno, y aquí vemos, digamos, las principales características de esta operación. Un poquito. En el lado izquierdo, Bilbao Ría 2000, ¿no? Con su aporte de suelo, y con su
no tiene un ánimo de lucro, sino su objetivo es la regeneración urbana y el aportar valor en los suelos de Bilbao. Y con un balance económico, con una sostenibilidad económica. Eh, en este periodo 94-2003 se han desarrollado proyectos por importe de 932 millones de euros, que lo ven ustedes desglosado por todas estas áreas que ha explicado ya previamente Borja. Todo ello con este esquema similar, una zona absolutamente degradada es recalificada, se invierte y después se hace una colaboración público-privada para generar recursos, pero también hay entidades públicas que aportan al proyecto. Por ejemplo, el Museo Guggenheim es una aportación pública que aporta a la sociedad para la regeneración de toda esa zona. Y también el elemento histórico de la ría a la derecha, la importancia del consorcio, que ha invertido también en este periodo más de 1.000 millones de euros, fundamentalmente en el saneamiento, limpieza, regeneración de la ría, financiado con la cuota del agua. Inicialmente al 50%, también ha tenido una sostenibilidad económica porque esto lo han pagado todos los bilbaínos que en su factura del consumo del agua. Siguiente. Muy bien. Y bueno, por último, un breve resumen de qué podemos aprender o qué lecciones podemos sacar de Bilbao. Quizá todo modelo local, regional, es único y nos puede inspirar, nos puede dar que pensar, pero no es fácilmente replicable. En el caso de Bilbao podemos decir que se consiguió con esta colaboración público-pública a través de la sociedad Bilbao Ría 2000. No he mencionado, Borja sí lo ha traído, en paralelo se creó una asociación público-privada que se llama Bilbao Metrópoli 30, que fue como el think tank estratégico a largo plazo que orientaba las actuaciones. Aquí participaron también las entidades públicas, pero también entidades privadas como la banca, el BBVA, el Banco de Bilbao, tradicional Banco de Bilbao, después Banco de Bilbao Vizcaya. Claro, pues también aquí en esta zona hay entidades financieras de gran tradición que han financiado los proyectos industriales y también ahora financian los nuevos proyectos estratégicos. En esta asociación, pues también están presentes otros municipios que no tienen tanto peso como Bilbao y Baracaldo, pero que también tienen suelos, iniciativas y se ven afectados por estas iniciativas. Nosotros, IDOM, también somos socios de esta asociación. Después, la disposición de suelos. Esto es muy importante. Conocemos otras ciudades, otras zonas que quieren imitar el modelo de Bilbao, pero los entes públicos no tienen suelo. Bueno, pues el suelo hay que conseguirlo para hacer estas operaciones o si no se dispone en este caso no era una única entidad que lo tenía, fue necesario que todas las que tenían suelo lo pusieran en un fondo común para desarrollar una estrategia. El tercer punto, en la planeación a largo plazo. A muchos les parecía una locura, que no iba a ser posible. El propio Museo Guggenheim, pues fue una gran apuesta que tuvo una gran crítica en los medios. Se decía que eso va contra el carácter vasco porque no están los artistas locales. Se apostó y, como dice el último punto, pues algo de buena suerte, pues también la hubo, porque podía haber fracasado. ¿Por qué funcionó el Guggenheim? Porque fue una apuesta muy arriesgada y fue la primera. Si ahora se habla de otro Guggenheim, ya no va a funcionar, porque es la segunda. Pero bueno, el Guggenheim quizá es la emblema, pero estaba soportado por muchísimas inversiones subterráneas en el metro, en la ría, cosas que no se ven, pero que le dieron una base a Bilbao para desarrollar estas inversiones más visibles. Tercer lugar, el apoyo público y la colaboración público-privada. En este caso, lo público ha ido por delante, como inversiones fundamentalmente, y lo privado ha venido después.
Hubo un alcalde de Bilbao que estuvo durante muchos años, ya fallecido, que decía que la colaboración público-privada es muy fácil. Ofrezcamos al privado una cuenta de resultados adecuada y entrarán. Por tanto, lo público debe generar esa rentabilidad de los proyectos privados, pero encaminados al interés general. La autonomía financiera de la región también y el balance económico, pues ha sido un aspecto muy importante que ha permitido sostener la operación. Y como decía, pues un compromiso de todos los agentes a todos los niveles, nacional, regional y local. Es el único modo que la suerte les puede sonreír a las ciudades. De lo contrario, vienen las oportunidades y se pasan porque a veces se está mirando los propios intereses. Avanzamos. Bueno, y con esto, habiendo abusado un poco de su tiempo, lo podemos dejar aquí ya para las preguntas e inquietudes que puedan tener. Fermín, Borja, muchísimas gracias. Yo creo que estamos todos de acuerdo que nos dieron un panorama ya maravilloso de la transformación de Bilbao. Ya tenemos muchas ganas de ir a conocerlo en persona, la verdad, muy, muy emocionados. Y creo que sí estuvo muy completo, ¿no? El recorrido que nos dieron sobre la historia de transformación, también los proyectos claves, emblemáticos y al final, pues, Hernín nos diste una idea un poco más clara del financiamiento, del modelo de gestión, que también fue muy, muy importante. Y sin detenerme más en los comentarios, pues les voy a leer algunas preguntas, porque creo que ya tenemos bastantes personas que tienen comentarios. Para seguir quizás con la presentación de Cernin sobre temas financieros, les voy a dar la pregunta de Federico Moravito, que nos dice, ¿tienen alguna medición de generación de valor y de activos intangibles y de impacto de atraer esos iconos de la arquitectura y las externalidades que eso genera en otros clústeres y cadenas de valor en la región? Entonces creo que hace referencia a lo que nos presentó Borja de esos iconos arquitectónicos y quiere saber un poquito el impacto que tienen en el territorio. No sé si quieres comentar algo, Cernín o Borja también. Sí, bueno, realmente hay muchos estudios, ¿no? Porque esta arquitectura de autor, pues es lo visible, ¿no? Pero el impacto que eso trae sobre todo en el turismo, ¿no? Atracción de visitantes, desarrollos hoteleros que han aumentado en Bilbao muchísimo, restauración, servicios conexos, pues realmente está teniendo un impacto en el turismo, también en las actividades culturales y la generación. Ha mencionado la pregunta, los clústeres. También en Vizcaya, País Vasco, hay una tradición muy importante de clústeres que se vienen también sustentando públicamente estas asociaciones empresariales que colaboran, ¿no? Que ven a la empresa próxima no como un competidor, sino como un colaborador para competir internacionalmente. Pues los clústeres industriales, tradicionalmente, de la maquinaria pesada, de la fabricación, pues han dado paso también a clústeres de tipo culturales, eh, teatro, y también el ayuntamiento se ha sumado. Hay festivales de teatro en la calle con atracción de otros, digamos, de compañías internacionales. Eh, pues el debate está ahí, ¿no? Creemos que que la industria, la fabricación también es un ancla muy importante de generación de valor para la región, pero se ha diversificado ya hacia este otro tipo de activos. Recientemente se acogió en Bilbao la salida del Tour de Francia. Este mismo año, ¿no? Y ahí, como comentaba la pregunta, pues claro, previamente ya se hicieron estudios de la aportación de este evento hoy en el mundo en el que estamos en cuanto a imagen. Pues Bilbao salió en todas las televisiones del mundo, pues esto también tiene un valor de la gente que va conociendo Bilbao y que se acerca a Bilbao a visitar.
Muy bien, gracias Hernán, por la respuesta. No sé si Borja tienes un comentario adicional. Bueno, no, es lo que ha dicho Cerny Bien. antes, ¿eh? O sea, Bilbao, por ejemplo, ha pasado de 0 turistas, o sea, si tú ves las estadísticas del turismo a inicios de los 90, solo venía gente que tenía alguna relación con el trabajo. O sea, no había visitantes, digamos, por varios factores. Primero, porque la ciudad no era atractiva, por lo que comenté antes de toda la situación social, ¿no? Terrorismo, droga, etcétera. Era una ciudad insegura y fea, ¿no? Por decirlo así. Y ahora, pues el Guggenheim solo el Guggenheim tiene 1 millón de visitantes al año, ¿no? Entonces, pues ese ha sido el gran vuelco en estos 25 o 30 años, ¿no? Y bueno, ahí Cerny antes ha presentado algunas variables de que efectivamente sí que hay medición de cuánto es el gasto medio que hacen los turistas, etcétera, ¿no? De hecho, hay estadísticas, lo que pasa es que son más recientes, ¿no? Hay estadísticas de gastos medios, etcétera, desde el 2015, si no me equivoco. Pero sí, sí, se está empezando a medir todo eso, porque efectivamente eso y estos eventos como extraordinarios, como este tema del Tour de Francia, ahora se está pensando en que Bilbao sea sede para el Mundial de Fútbol del 2030, pues, en fin, todos estos temas pues sí que tienen muchísima medición y perdón, muchísimo impacto y cada vez se miden más. Pero bueno, y no sé, más preguntas, Vale, ¿no? muy bien. Sí, de hecho tenemos ya bastantes. Por ejemplo, tenemos otra que nos preguntan sobre la compensación, si se dio algún tipo de compensación a las industrias, a los dueños de las industrias para cambiar el, eh, el uso del suelo en sus parcelas o si todas fueron completamente públicas, cómo fue la situación ahí. Bueno, pues ahí la mayoría ha habido algunos casos, precisamente como Altos Hornos, que ha mencionado Borja, que era una industria al lado de la ría que tenía unas grandísimos suelos, que pasó de tener 10.000 trabajadores a tener 500 en 3 años debido a la crisis. Bueno, pues los suelos de esta industria pasaron a ser públicos a la Diputación por las deudas que tenía. Entonces, básicamente se ha hecho con suelos públicos que provienen, en algunos casos también ha habido en pequeñas operaciones expropiaciones con sus compensación a los legítimos propietarios, pero las grandes operaciones se han realizado en suelos públicos. Y De acuerdo. solo añadir que sí, efectivamente, casi todas han sido públicas. De las que hemos visto, todas, excepto yo diría que Bolueta, que el 50% del suelo sí que era privado. Ujú. Entonces ahí digamos, por ley en España, de esa plusvalía que se genera, ¿no? Que es con la que se financian todas las operaciones, esa plusvalía la recibe no toda, porque por ley el propietario tiene que donar en este caso al ayuntamiento, tiene que donar un 15% de esa plusvalía se la dona al ayuntamiento, a la municipalidad, y el resto, pues sí que es para el propietario privado. Pero de todos los que hemos visto, creo que es el único. También en el caso de Zorrozaurre, también hay parte de suelo privado, pero es como un 30% aproximadamente. O sea, la mayoría sigue siendo público. Y es la gran suerte que creo que ha tenido esta ciudad y que muchas veces, que otras veces hemos contado este caso, pues nos dicen eso ya, pero es que yo en mi ciudad no tenemos esa gran cantidad de suelo en un sitio además tan central, etcétera, ¿no? Y eso sí que es verdad que ha sido, digamos, una suerte para Bilbao y también han sabido aprovecharlo, ¿no? Las instituciones, como decía Cerny, ¿no? Claro, como dices, también han sabido gestionarlo porque existe el caso que sí existe mucho suelo vacante público, pero que pues no hay este modelo de gestión tan sólido para gestionarlo, ¿no? Aquí tenemos otras preguntas un poco más sobre la sostenibilidad del medio ambiente.
por ejemplo, tenemos una pregunta sobre los árboles, si plantaron árboles en los proyectos, cómo fue este tema, la arborización de la ciudad y pues de una vez les leo otra para que escojan cuál prefieren contestar sobre las inundaciones, cómo lo han gestionado, cómo se ha controlado este tema de las inundaciones. Pues las inundaciones ha sido todo un tema, ¿no? Porque ya han visto las fotos del 83, pues son dramáticas, ¿no? Y eso está como muy presente en la ciudad. Además, este año ha sido el 40 aniversario, ¿no? Y efectivamente ha habido todo, así como hubo ese plan de regeneración de la ciudad, ¿no? Hay otro plan que tiene un nombre así un poco gracioso, que es el PIPI, que significa el Plan Integral de Prevención de Inundaciones, que ese plan lo que ha llevado es primero, a que todas las nuevas actuaciones que se hagan respeten, ¿no? Las áreas de inundabilidad. Obviamente se hizo todo un estudio de la cuenca de la ría, ¿no? Para determinar cuáles son las zonas más inundables. Y luego se han ido haciendo pues diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes, claro, hay ya sitios, por ejemplo, lo que es el casco de Bilbao, el casco viejo, el del 1300, ¿no? Le llamamos casco viejo, el casco fundacional es del año 1300 y evidentemente no se va a mover, ¿no? Pues ahí se hicieron toda una serie de infraestructura para intentar, digamos, bajar esa contaminabilidad, ¿no? ¿Qué infraestructuras se han hecho? Por ejemplo, pues ahora mismo, recientemente, hace como 7, en el 2013 por ahí, se, se ha abierto un canal, había un canal excavado, se ha acabado de excavar para aumentar, digamos, la capacidad de desagüe hidráulico en caso de inundación, ¿no? También se han construido diferentes tanques de tormentas, ¿no? Para evitar pues, que llegue pues, todo el agua de golpe al cauce, ¿no? Y bueno, y así diferentes estrategias, aún quedan más cosas, o sea, sigue habiendo zonas inundables, pero sí que se ha trabajado bastante en todo este tema, ¿no? Con respecto a los árboles, sí que es verdad que, bueno, pues se ha dado todo un tema como se dice, de intentar meter la naturaleza en la ciudad, porque lo que decíamos, antes era una ciudad muy dura, en la que efectivamente casi no había ni espacios libres ni nada, y ahora se está fomentando mucho el incluir árboles dentro de la ciudad, incluso hay una legislación, ¿no? Una normativa que por cada 100 metros cuadrados construidos que se hagan, se tiene que plantar un árbol en la ciudad. Y luego también ahora Bilbao, como veíamos en las primeras imágenes, está rodeado de esas pequeñas colinas que son como pequeños pulmones verdes y lo que se está haciendo es como fomentar mucho las relaciones entre la ciudad y estos parques más de tipo metropolitano que están alrededor de la ciudad y que están muy cercanos realmente. Muy bien, muchas gracias, Borja. Y si seguimos ahí hablando de la zona metropolitana, del área metropolitana, tenemos una pregunta de Francesco que nos dice, ¿Has the whole metropolitan region improved or there are still areas with economic or social issues? Que si se mejoró el área metropolitana en general o si nos pueden contar de ciertas áreas específicas donde todavía tienen problemas económicos y sociales. Sí, bueno, es muy importante la pregunta, ¿no? Yo pienso que se ha producido, las actuaciones se realizaron a lo largo de la ría, por tanto, en distintas zonas, algunas de ellas con una problemática social muy fuerte, ¿no? Por la presencia de barrios obreros, en la industria, bueno, pues se han producido eh, actuaciones también en esos ámbitos muy importantes. Sin embargo, como dice también el compañero, sigue habiendo problemas, zonas degradadas, algunas incluso en el mismo centro de la ciudad. Y la siguiente gran operación urbana que está ahora haciéndose en Bilbao es en el mismo centro, en la estación central de tren, en una zona que se llama Abando, donde se va a ir el tren de alta velocidad. Y esa zona está en un ámbito
sumamente degradado en Bilbao, unos barrios que tienen fama de peligrosos, con muchísima inmigración, renta muy baja, hacinamiento, viviendas en muy mala situación y a la vez barrios muy bien ubicados y con un proceso de gentrificación, donde están acudiendo pues nuevos, digamos, residentes, ¿no? Entonces, y después las tradicionales áreas obreras de Bilbao, pues la historia está ahí, ¿no? Siguen teniendo, hay muchas, urbanísticamente también hay muchas viviendas que necesitan intervención, pero se está actuando también, proliferando los ascensores urbanos, porque Bilbao es una ciudad, pues se dice el bocho en un hoyo, por tanto tiene muchos desniveles y esas personas que eran obreros en los años 60 y 70, pues ya son mayores, ¿no? Y entonces mejoras en la accesibilidad de las viviendas. eh, bueno, yo diría que quedan, que hay todavía cuestiones sociales muy importantes, eh, que el proceso, digamos, de estas actuaciones emblemáticas, estilo Guggenheim, no es tampoco inmediato, pero sí también va permeando hacia las clases sociales más bajas, porque se generan empleos en hostelería, en construcción, se genera muchísimo empleo que es lo que permite como el elevar los niveles de renta y la integración social. De acuerdo, Sergi, muchas gracias. Ya casi se nos acaba el tiempo, entonces solo vamos a tomar dos preguntas muy rápidas. Una que creo que la contestamos en parte, pero pues para precisar un poquito para Nieves Fernández, que nos pregunta si las administraciones públicas han obtenido alguna contraprestación por la cesión de los suelos. Eso es de un lado. Y del otro lado, quizás vinculado a lo que nos acaba de comentar Cernín, cómo ha sido este proceso de cambio en la población y cómo se ha gestionado a través de la transformación de Bilbao, ¿no? Yo creo que con esas dos podemos ya concluir. Sí, muy bien. Pues respecto a la primera, no han recibido ninguna contraprestación económica. Únicamente la contraprestación, esta asociación en la que participaron es una entidad sin ánimo de lucro. Por tanto, el único beneficio ha sido la mejora de la calidad de vida en Bilbao. ¿Mm? Eso es muy importante. Y después, hombre, hay entidades que, por ejemplo, Adif o Renfe, las entidades ferroviarias, que han mejorado también sus infraestructuras, por supuesto, con las plusvalías obtenidas, pero lo han invertido todo en la ciudad, en esos soterramientos que mejora la calidad urbana, ¿no? Todo se ha invertido en Bilbao en este caso. Y respecto al segundo punto del proceso de cambio en la población, bueno, pues como decía el caso Guggenheim, pues tuvo muchísima contestación pública, social. En Bilbao, pues la gente es muy reivindicativa, pero quizá ha sido ya admitido, ¿no? El éxito de la operación y sobre todo el, el perrito que hay delante. Hay un perrito de flores que se le llama el pupi, que era inicialmente algo temporal y pues eso pues también contribuyó, la gente le cogió cariño, los niños, todos. Bueno, pues no es, toda la realidad es compleja, no es todo un mundo de rosa, ¿no? Pues porque sigue habiendo problemas y críticas muy fuertes. eh, pero diría pues que como es un proceso que ha beneficiado en gran parte al ciudadano, frente a un foco en la industria, porque la ría era para la industria y ahora la ría es para el ciudadano, para todos, y se puede pasear todos, todas las clases sociales, y se puede andar en bici todos, pues diría que eso ha ayudado. Pero hay que buscar también lo que aportaba la industria, que eran unos empleos eh, bien remunerados. Se han perdido muchos empleos industriales y entonces se está en el proceso de sustituir esos empleos por otros de similar capacidad adquisitiva y similar solidez económica para las personas. Si eso se logra, pienso que, bueno, que el proceso se verá positivamente por la población. Muchas gracias, Herminia. Creo que es una buena manera de cerrar.
para ver también el impacto no solo en el territorio, pero en la gente, positivo y contrastado, como nos decías, de los empleos que se perdieron y de la transición que no fue fácil. Entonces ya desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, podríamos estar hablando de Bilbao yo creo 1 o 2 horas más, pero ya les tengo que dejar seguir con sus días. Entonces voy a dar unas ideas un poco a manera de conclusión para resumir algunas de las lecciones de este webinario. Creo que uno de los puntos importantes que nos dijo Cernin en su conclusión de lecciones aprendidas fue que el contexto de Bilbao es único, no se puede replicar de manera tal cual y pues no muchas ciudades, como dijo Borja, tienen esta cantidad muy grande de suelo público por transformar, ¿no? Pero de todos modos hay algunas lecciones que se pueden transferir y adaptar a otros contextos y de esas yo creo que es el valor que tuvo la administración para promover este cambio, porque pues como dijeron nuestros panelistas, fue una gran apuesta, no sabían si iba a funcionar y al final, después de muchos años haciendo varios proyectos anclas, uno por año, no solo regenerando un área específica, sino haciendo un plan que ya englobaba infraestructura, transporte, arquitectura, cultura, cambio económico de la especialización de la ciudad, del enfoque y de su imagen. Fue una apuesta muy arriesgada, muy ambiciosa y al final pues eso es algo también que puede servir de inspiración para otras administraciones. Lo otro que creo que es otro punto muy importante que resaltar es esta colaboración que se pudo dar entre distintos actores para una visión común, un propósito común de regenerar la ciudad, de hacer este cambio muy necesario frente a la situación de crisis que está viviendo la ciudad y eso pues también es algo que creo todas las ciudades pueden aprender y es un cambio necesario para muchos proyectos de infraestructura grande, para cambios completos, comprensivos, se tiene que dar esta colaboración, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un aprendizaje muy, muy grande. Les vamos a compartir esta presentación y de todos modos nos pueden escribir en la página web, en los correos que ya están en la presentación o ahí en las redes sociales del programa de IURC para seguir las actividades o entrar en contacto. Aquí estamos atentos. Y pues otra vez le queríamos agradecer mucho a nuestros panelistas. Estamos todos de acuerdo que fue una gran aportación, un momento muy interesante de intercambio, de aprendizaje. Y pues eso, muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Y a ustedes, nuestra audiencia, muchas gracias por sus preguntas, por armar una buena discusión, un buen debate, profundizar esos temas. Entonces, les agradecemos por su tiempo, por su atención y participación y les deseamos un feliz día. Una última cosa, cuando se va a cerrar el webinario, tienen una encuesta que les va a aparecer para evaluar la calidad de este evento, para que la contesten muy rápidamente, por favor. Ya doy por cerrado este webinario. Gracias otra vez por su tiempo y su atención. Espero que hayan aprendido mucho y muy feliz martes. Muchas gracias. 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 Gracias.